Gracias al Señor, hermanos, hermanas, por estar una vez más con todos ustedes. Disculpen este inicio. Gloria al nombre del Señor. Gracias le doy al Señor por poder estar una vez más, amados, con todos ustedes. Esperamos serle de bendición en esta tarde. Casi ya estamos entrando a la hora nocturna. Pero bueno, contento de estar una vez más, amados, hermanos y hermanas de la congregación especialmente. Les bendigo en el nombre de Jesús. Y bueno, agradezco al Señor por estar una vez más, amados. Espero que estén bien de salud todos, espero que estén fortalecidos en su espíritu, en su corazón, en su alma. Y bueno, gracias le damos al Señor, siempre manteniendo la comunión los unos con los otros, porque sabemos que esa es la voluntad del Señor, amén. No se olviden de la hermana Norma, de llamarla, de alentarla, al hermano Daniel también, de mandarle mensaje. Por favor, no se olviden, hermanos amados, son nuestros hermanos. Y bueno, y hace mucho que no tenemos mensaje nosotros de ellos, fíjese. El Señor bendiga, amén, hermanos, a la hermana. Esperemos que no estén enfermos. Mañana voy a ver si paso por la casa para averiguar algo. Señor bendiga a todos los hermanos, a todas las hermanas que nos escuchan, a todos los amigos que nos escuchan, el Señor les bendiga. Hoy estuvo la hermana Miriam en el programa de radio, la predicadora, la 94.1, hermosa la palabra. Estuve escuchando a la tarde el programa, muy linda la palabra. El Señor bendiga a la hermana Miriam, que cada día le alcance más entendimiento e iluminación en la palabra de Dios, en la palabra de su gracia. Y después siguió el hermano Nicolás, que espero escuchar el programa después. Después de que termine mi programa voy a ver si me lo escucho. Pero supongo que el hermano habrá trazado perfectamente la palabra, porque sabemos que él es muy capaz, la hermana Andrea. El Señor bendiga grandemente la vida de nuestra hermana Andrea y el hermano Timoteo, la hermana Estela. Gloria al nombre del Señor, alabado sea Jesús. Hermano Nicolás tiene tanta asistencia cuando hace su programa, y eso es bueno, hermano, eso es muy bueno. Saludo al pastor al pastor Florian, al pastor Cabral. El Señor bendiga a los hermanos amados y a todos los pastores de acá de la zona de Isidro Casanova, San Alberto, La Ferrere, González Catán y Castillo. Señor bendiga grandemente a sus siervos, que les dé a ellos la firmeza, la templanza, para que puedan ellos continuar, ¿no?, con la tarea que se les ha encomendado, y fueron capacitados hasta el final, hasta que el Señor venga a buscarles. Gracias le damos al Señor. Saludo a mi amigo Emilio Velastiquí, al hermano de él. Señor bendiga grandemente su vida. Y bueno, a mi hermana Celina, Señor bendiga tu vida, hermanita, te fortalezca cada día. A mis hermanos Gustavo y Jacinto, que ya están saliendo del coronavirus. Ellos son enfermeros. Uno es máster en enfermería y el otro es licenciado en enfermería en la facultad. Que el Señor bendiga grandemente y da gracias por la salud de ellos, hermanos. También pido oración por mi hermano Rodolfo. El Señor le bendiga donde quiera que se encuentre, el Señor le bendiga grandemente. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a ver qué nos da el Espíritu Santo hoy para trazar con ustedes. Saludo al hermano Guillermo Gardela, su esposa, la hermana Silvia, y su hija. Señor bendiga grandemente. El Señor bendiga al hermano Néstor Díaz, a su esposa. Bueno, hay tantos hermanos para saludar. Al hermano Mario Puñales, el Señor bendiga, lo ayude, al hermano. Y bueno, a todos los hermanos de acá de la zona, de Isidro Casanova, a los hermanos que estoy conociendo, pastores que estoy conociendo, que el Señor les bendiga grandemente su vida. Y a los amigos, Jorge Gamarra, hermano Mario Repetur,
¿no? Y bueno, y muchos amigos que están ahí escuchando siempre los programas. Padre amado, estoy delante de tu presencia en esta tarde para poder trazar tu palabra, Señor, conforme a lo que tú me das, Señor, y a lo que tú me diste. Señor, alguien dijo alguna vez, Señor, que una predicación, Señor, tarda para predicar detrás de un púlpito, para preparar una predicación, una sola predicación, se tarda una vida. Nosotros predicamos casi todas las noches, Señor, pero sabemos que en estas predicaciones también está el resultado de una vida, ¿no? Porque hace 45 años que estamos caminando contigo, Señor, y tú nos vas enseñando y nos fuiste enseñando y nos fuiste preparando. Ayúdanos, Señor, a trazar tu palabra. Nunca estamos 100%, Señor, seguros de la palabra que vamos a hablar. Señor, porque el que pone la palabra en la boca y en el corazón eres tú, pero también el que da la capacidad para poder predicarla. Bendice, Señor, especialmente la vida de todos los hermanos de la congregación, al hermano Juan, a la hermana Rosemary, a su familia toda, al hermano Pablo Ezequiel. El Señor bendiga a su familia, a su esposa. Señor, bendiga grandemente, alabado sea el Señor, a Romina, a Feliz, a mi suegra, bueno, a la familia de nuestro hermano Argota. Señor, bendiga grandemente a la hermana Alejandra, a la hermana María del barrio El Mirador, Alejandro. Señor, bendiga grandemente a la hermana Mari, Alejandro, su hijo. Señor, bendiga grandemente, hermano. Los hermanos de allá de Montegrande, Señor, bendiga también a Ruth, a Emanuel y a todos los hermanos que están allí. Padre Santo, te pido tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Gracias le damos al Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bendecido sea el nombre del Señor Jesús. Vio, hermanos, nosotros tenemos que tener un corazón agradecido, porque lo que Dios mira es el corazón. Sobre todo, Dios mira el corazón. Y el corazón donde está Dios, ese corazón ciertamente agrada a Dios. Pero por eso no queremos otra cosa en nuestro corazón sino la persona de su Hijo Jesucristo. Eso es lo único que queremos que haya en nuestro corazón. Vamos a leer en el capítulo 7, estamos yendo por este capítulo tan precioso y tan hermoso. Versículo 37, hermanos. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes o los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces fíjese, hermano, qué maravilloso. ¿No? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Gloria al nombre del Señor. Y eso es maravilloso. Y que nosotros podamos entender. Hace muchos años ya, dentro de mi corta vida, en las iglesias, cuando nosotros estábamos, veíamos a los hermanos que ellos hablaban en lenguas y nosotros no entendíamos. Lógicamente que al principio, al no entender, no le huíamos a esas cosas, pero después fuimos entendiendo que ese hermano, cuando hablaba en lenguas, él estaba recibiendo el poder del Espíritu Santo en su vida. Y antes los hermanos predicaban sobre estas cosas,
de ser lleno del Espíritu Santo con la señal de hablar en nuevas lenguas. Y bueno, y yo me busqué, en aquel tiempo buscaba sobre si esto era así o no, si esto, porque también se decía que eso ya había pasado, que en tiempo de que los hermanos recibían el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, esa época ya había pasado, que ahora el Señor se manifestaba de la manera como nosotros conocíamos hasta ese momento, que vio que algunos hablaban en lengua y otros no. Pero después, yendo por la palabra, vimos que en el capítulo 2 de los Hechos, que todos estaban reunidos y todos los que estaban reunidos recibieron la, la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Entonces, pregunté a hermanos yo si esto se podía recibir en este tiempo, y le pregunté a un hermano que era muy conocido en aquel tiempo, y él me dijo que sí, que eso correspondía a este tiempo, que yo lo tenía que recibir por la fe. Y bueno, y yo creí, le dije amén, hermano, yo creo que el Señor puede llenarme con su Espíritu Santo y fuego, y yo necesito eso. Y era algo que se necesitaba, ese poder, esa llenura, vio, del Espíritu Santo, y sin esa llenura, no creo que un hermano pueda terminar la carrera con victorias. No, terminará la carrera, pero no con victorias, con muchas derrotas, y en esa derrota pierde el premio del supremo llamamiento de la esposa, por supuesto. Y bueno, busqué con oración, con clamor, porque decía que estaban todos unidos, estaban todos juntos, unánimes, clamando al Señor, orando y clamando al Señor por la llenura del Espíritu Santo, y vino el Espíritu Santo sobre mi vida en una tarde, me acuerdo, una tarde, estaba yo orando con el pastor, con un misionero. Estaba orando con un misionero que después llegó a ser pastor misionero, y el Señor me llenó con el Espíritu Santo. Y fue algo precioso y maravilloso. Si yo no hubiera recibido esa llenura del Espíritu Santo, ese poder del Espíritu Santo, hermano, yo no sé si hubiera podido llegar hasta aquí hoy. No hubiera podido, porque eran tantas las luchas que tenía en aquel tiempo, y era tanto los avatares que tenía, que no sabía cómo vencer. Me sentía tan culpable, tan sucio, tan inútil, y el Espíritu Santo me dio convicción y me hizo entender su palabra. Pero acá dice, el Señor dice aquí, de su interior correrán ríos, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida, ¿vio? Y acá en el capítulo, en Ezequiel, capítulo 47, versículo 1, dice: y me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de abajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Eso también dice Joel capítulo 3, 18. ¿No? Entonces, acá está hablando que de la casa de Dios, sale ese río y fluye. De la casa de Dios fluye derecho, ¿no? De la casa al sur del altar. ¿Vio? Y ese río que sale de la casa de Dios, acá se presenta como un río, ¿no? Como las aguas, no como un río, como aguas que salen, que descendían, ¿vio? Descendía debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar.
Eso habla del Espíritu Santo que sale de la casa de Dios. Y el Espíritu Santo no podía venir si Dios no lo enviaba. Tenía que venir el Espíritu Santo a hacer morada en aquellos que iban siendo salvos por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Para muchos hoy día es difícil recibir el Espíritu Santo con la evidencia del hablar en otras lenguas. No, es muy difícil, pero yo creo, hermanos, para nosotros que ya lo hemos recibido, pero que necesitamos la renovación del Espíritu Santo en nuestras vidas, si nosotros realmente creemos de todo corazón y entramos en oración y en clamor en la presencia del Señor, el Señor nos puede llenar con el Espíritu Santo, con poder y con unción del Espíritu Santo para poder ser testigo de Dios a todas las naciones del mundo. Yo creo eso. Entonces, fíjese qué maravillosa este río que sale de la casa de Dios al lado sur. Y este río no es afectada por los tiempos ni por las sazones. No es afectado por nada. Zacarías, por ejemplo, 14:18 dice: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ella hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Fíjese. Y nosotros, la fuente del Espíritu Santo, de dónde viene el Espíritu Santo, es Cristo. Porque Juan 4:10 dice: y respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él agua viva. ¿Vio? El agua viva. Porque ahí en Juan 4:10 dijimos, que creo que es cuando él habla con las mujeres, la mujer samaritana, la mujer en el pozo de Jacob, 4:10 dice. La mujer en el 9 dice: y la mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí a beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Y respondió Jesús y le dice: si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él que te diera agua viva. Alabado sea el Señor. Es maravilloso esta palabra. Gloria al nombre del Señor. La verdad que a mí me pone un gozo en mi corazón. Un gozo en mi corazón. Alabado sea el Señor. Y esa agua viva, según lo que dice en el capítulo 7:37 de Juan, dice: Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva recorrerán en su vientre. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. Vio el Espíritu Santo. ¿Quién lo recibe? Los creyentes. Solamente los creyentes pueden recibir eso. ¿Usted creyó? Entonces usted lo puede recibir. Usted creyó en el Señor Jesucristo, nació de nuevo. Para usted es este río. ¿Entiende? Este río es para usted. Usted solamente tiene que creer, ¿no? Y tiene que declarar que usted ya lo recibió. Lógicamente que el testimonio para la iglesia que usted lo recibió es cuando usted se manifiesta en las lenguas. Ese es el testimonio para la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Y entonces el Señor le dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él,
pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces fíjese, los creyentes llenos del Espíritu Santo ahora son el medio de bendición de Dios para el mundo entero. Los creyentes llenos del Espíritu Santo son la bendición para el barrio. Los creyentes llenos del Espíritu Santo son bendición para la familia. ¿Entiende, hermano? Y esto es precioso y es maravilloso. Por eso, aquellos que ya hemos recibido el Espíritu Santo con la evidencia del hablar en otras lenguas, nosotros, y hace mucho que no, porque la hemos apagado, porque el Espíritu Santo se ha apagado en nosotros, tenemos que orar para que el Señor nos renueva con su poder. Con su poder. El Señor nos puede renovar con su gran poder. Gloria al nombre del Señor. A ver si encontramos, porque tenemos que... Sí, vamos a buscarlo. Y en esto de la búsqueda siempre cuesta un poquito, ¿no? Pero podemos nosotros, si vemos que no lo podemos encontrar, lo buscamos en otro momento. Porque vamos a buscarlo en otro momento. Entonces nosotros necesitamos la renovación del Espíritu Santo, de ese poder en nosotros. Porque muchas veces ese poder nosotros se apaga el espíritu, se apaga el poder, dice no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Entonces ahí se pierde el poder, ¿no? Pero podemos nuevamente retomarlo si se lo pedimos al Señor, si lo buscamos con el corazón. Entonces fíjese cómo a través de los creyentes llenos del Espíritu Santo, Dios bendice a la iglesia. Dios bendice a la iglesia, los creyentes llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el motivo por el cual la iglesia no fue bendecida por los hermanos? Porque no se habla del Espíritu Santo, no se habla de que hay que ser lleno del Espíritu Santo, no se habla que hay que buscar la llenura del Espíritu Santo con la renovación, con el hablar en otras lenguas, no se habla de eso, ¿no? Hoy y hace mucho tiempo se cambió el aleluya y gloria a Dios por el zapucay, un zapucay para Cristo, ¿no? Y otros gritos que no provienen del Espíritu sino que provienen de la carne sustituyeron la manifestación del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y entonces, ¿qué pasó con eso? Los creyentes ya no eran bendición para la iglesia, sino que era un dolor de cabeza para la iglesia. Los pastores han renegado muchos años con los creyentes porque no se les enseñaba y no se les enseña a los creyentes a ser llenos del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. No se les enseña. Y oye, pero Jesús estaba enseñando. El nuevo hombre habla en nuevas lenguas. La nueva humanidad habla en nuevas lenguas. Tiene esa capacidad inherente en él, pero que es impedida cuando anda conforme a la carne o conforme a los pensamientos humanos o sentimientos humanos. Es impedido de hacerlo. Pero cuando nosotros vamos al Espíritu invocando el nombre del Señor, ¿no? Entonces podemos nosotros manifestar ese lenguaje, ese hablar espiritual en lengua, ¿no? Para dar testimonio a la iglesia que tenemos el poder de Dios. Sin la llenura del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, los mismos hermanos que estamos dentro de la iglesia no somos de bendición para la iglesia y no somos de bendición los unos para los otros. No somos de bendición. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Alabado sea el Señor. Es la única manera que nosotros seamos de bendición. Nosotros no vamos a ser tanto de bendición para la iglesia conociendo la palabra.
si bien conocer la palabra es algo muy bueno y necesario, ¿no? Pero sin la llenura del Espíritu Santo, eso es muy difícil, hermano, muy difícil porque la palabra no es administrada por el Espíritu Santo, sino que es ministrada por nuestro razonamiento humano, nuestro sentimiento humano, ¿no? Nuestro sentir humano, y no es correctamente aplicada a nuestra propia vida ni a la vida de aquellos que están alrededor de nosotros. Por eso, una de las otras cosas que nosotros vamos a hacer cuando volvamos a reunirnos como iglesia local es multiplicar las reuniones de oración. Tenemos que, y no vamos a volver a la legalidad por aplicar en nuestras vidas reuniones de oración, porque nosotros estamos lejos de la legalidad, ¿no? Pero nosotros sabemos que aquel que trajo la gracia y la realidad era un hombre de mucha oración, que fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros, ¿para qué vamos a llevar a la iglesia a orar? Para que sea llena del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, porque es la única forma que los cristianos sean de bendición para la iglesia y el uno para el otro y para el mundo. ¿Entiende, hermano? Que el Señor me ayude primeramente a mí. La experiencia de hablar en lengua, la experiencia de ser lleno del Espíritu Santo se la puede explicar uno que ha sido lleno del Espíritu Santo. Es algo que por más palabras o miles de palabras que usted quiera usar, nunca se va a poder expresar realmente lo que es, lo que se siente, lo maravilloso que es eso. ¿Vio? Lo maravilloso. Otra cosa que cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, recibimos el poder, ese río, ¿no? Ese afluente de agua viva, los demonios y los principados se someten a la voz, porque hay una autoridad allí. No, nosotros tenemos una autoridad en el nombre de Jesús, pero si ese nombre no se pronuncia con la autoridad que es añadida por medio de la llenura del Espíritu Santo, por más que usted diga en el nombre de Jesús, el enemigo no se va a sujetar. Se necesita el nombre del Señor Jesucristo, la fe en ese nombre, pero también como ingrediente se necesita la llenura del Espíritu Santo. Entonces podemos orar por los enfermos, podemos orar por los endemoniados, y ahí Dios produce un milagro para su gloria, para su honra y para su alabanza. Por eso es muy importante saber de dónde viene la bendición para la iglesia local. Cada pastor quiere tener hermanos que sean de bendición. Todos queremos hermanos, todos los que somos pastores queremos hermanas y hermanos que sean de bendición, pero nunca le hablamos de esta agua de vida. Nunca le hablamos de recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Antes era el tema preferido de los evangelistas cuando estaban predicando dentro de la iglesia. Ellos venían y traían ese tema a la iglesia, y la iglesia, que era de un corazón noble, sencillo, creía, y no uno, sino que éramos 20, 30, 40, 50, 60, 80, 70 hermanos hablando en nueva lengua y levantando y alabando al Señor. Pero era un tema central. Es un tema central para poder nosotros preparar ministros, preparar hermanos que hagan el trabajo, ¿no?, de la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros no nos confundamos. Nosotros enseñamos la palabra de Dios, traemos los misterios que estaban escondidos, ahora son misterios que van siendo revelados por la iluminación de la palabra a los pastores, a los maestros, a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, pero no podemos nosotros pretender que con eso, ¿no?, el hermano sea de bendición para nosotros. Sí, va a ser, nos va a gustar que él tenga esa iluminación, pero a nosotros lo que nos va a bendecir, cuando digo a nosotros, a la iglesia,
al Señor Jesucristo, a la cabeza de la iglesia, lo que lo va a bendecir es que cada uno de nosotros seamos llenos del Espíritu Santo y fuego. Que ese río de agua de vida corra en nuestro interior. Eso es lo que nos bendice. Pero el enemigo sacó el tema de la iglesia ya hace muchos años. Porque yo, déjeme decirle, no escucho hablar de la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. No escucho esos temas. No se habla mal de otros temas, no como decía nuestra hermana Miriam esta mañana, que hay temas que se hablan y que no traen edificación, no traen perfeccionamiento. Ahora, si nosotros los pastores queremos una iglesia que nos sea de bendición a nosotros tenemos que enseñarles a los hermanos a ser llenos del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. El Señor me ayude primeramente a mí. Porque esos hermanos que tienen esa condición son los realmente aquellos que traen la bendición a la iglesia. Traen la bendición a su hogar, traen la bendición al mundo, al pecador. Por eso, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Gloria al nombre del Señor. Entonces algunos de la multitud oyendo este dicho decían, verdaderamente este es el profeta. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Pero antes de avanzar, ¿no? Hablando de gloria al nombre del Señor, de esta agua de vida, dice en el capítulo Juan, estamos leyendo el 37, este Espíritu Santo no solamente nos da poder a nosotros para ser testigos de lo que hemos recibido, sino que esta agua de vida satisface nuestras más profundas necesidades. ¿Vio? Eso es lo que hace este río. Este río nos da una satisfacción. Ser lleno del Espíritu Santo, hermano, una satisfacción maravillosa. Es como que no necesitáramos nada más. Es como que estaríamos repletos de todo estaríamos repletos. Porque dice, en el último y gran día de la fiesta, dijo Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿De qué está hablando? De la satisfacción. Satisfacerse. Tomar. El alma está sedienta, decía David. Mi alma está angustiada hasta la muerte. El alma del hombre tiene sed. ¿No? Como decía, como el siervo brama por las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿No? El alma del hombre tiene sed, el alma de los cristianos tiene sed. Hay muchos hermanos que no fueron satisfechos en su alma, por eso buscan la satisfacción en la carne y en el mundo, porque no se ha satisfecho su alma. Entonces la manera de satisfacer su alma es ser lleno del Espíritu Santo cuando reciba esta agua de vida. En el 38 también dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán aguas vivas. Entonces, esta agua, ¿cuánto límite tiene? ¿Cuánto límite de este río? Es inagotable. Porque imagínense que nos tiene que llenar a millones y millones y millones y millones que hemos creído en Jesús. No puede ser un río escaso. No puede ser un estanque escaso. No, este es inagotable. Y no solamente para nuestra generación, sino para las que fueron antes que nosotros y las que han pasado. Porque dice en Apocalipsis 7:17, dice, porque el Cordero que está en medio del trono lo pastoreará y lo guiará a fuentes de agua de vida.
y Dios se jugará toda lágrima de los ojos de ellos, ¿vio? Y los guiará a fuente de agua de vida. No vamos a interpretar ahí. Pero vio, ahí está. Es una fuente inagotable porque está hoy y va a estar cuando el Señor establezca su reino. Va a estar todavía allá, esta fuente de agua de vida. Y usted puede tomar en esta noche, si usted cree, no, usted que no ha recibido la llenura del Espíritu Santo, usted que no fue lleno, que no siente su alma saciada, que su alma todavía está buscando cómo saciarse, yo le invito, hermano, que usted en oración diga: Señor, lléname con este río. Lléname, Señor, con tu Espíritu Santo. Quiero ser satisfecho, Señor. Quiero dejar de andar de acá para allá para satisfacerme. Señor, tú puedas satisfacer mi alma. Señor, mi alma pueda ser satisfecha por ti. Me siento, dicen algunos, me siento insatisfecho. No sé, voy a la iglesia, no siento nada. Hablo con un hermano y no siento nada. Leo la Biblia y no siento nada. No sienten nada. ¿Por qué? Porque lo que necesitan es ese río que viene de Dios, ese río inagotable, ese río que satisface completamente. Necesitan el Espíritu Santo, recibir el poder del Espíritu Santo. Entonces usted va a estar satisfecho. Es una provisión inagotable, hermanos, ¿no? Este río, porque como es un río, hace fructífera la vida de los creyentes, porque el agua hace que el árbol, las plantas, los animales puedan ser fructíferos. Sin el agua, ¿cómo podría la vida que está en este mundo multiplicarse? No podría multiplicarse. Por eso, así como el agua en lo natural hace posible que el hombre y la mujer puedan ser fructíferos, así también el Espíritu Santo. Porque dice ahí, ¿vio? En Apocalipsis 22:1, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y al medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, porque produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Se da cuenta? Fíjese, entonces, el río, cuando uno recibe el Espíritu Santo, esa persona es satisfecha completamente en su alma, en su corazón. Esa persona, ese río nunca se agota, es un río que fluye, que fluye, que fluye, que fluye, ¿no? Este río le hace, o este Espíritu Santo le hace a la persona fructífera. Sin el Espíritu Santo, uno no puede ser fructífero, porque sin el agua la tierra no pudiera hacer fructificar a nada, a las plantas, a los animales, a los peces del mar, no podrían fructificarse. Entonces, así como en lo natural es en lo espiritual, nosotros para poder fructificar no solamente necesitamos el alimento sólido, sino que necesitamos el alimento líquido. Porque Jesús es el alimento sólido y el Espíritu Santo es el alimento líquido, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo, alabado sea el Señor. Entonces el Señor llama. En el Apocalipsis 22:17 dice: y el Espíritu y la esposa dice: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Alabado sea el Señor. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces fíjese que no es poca cosa estos versículos. Estos versículos habla de algo muy importante y necesario para la vida de nosotros. Ser lleno del Espíritu Santo. Para poder trazar la palabra, una hermana o un hermano necesita ser lleno del Espíritu Santo. Necesita haber recibido ese río.
Porque si no tenemos el río, solamente tenemos la palabra, tenemos lo sólido, pero necesitamos lo líquido. Necesitamos que ese río, porque la palabra sin el río no produce. No produce. La palabra en sí, no sola, no produce fruto. Es como que usted tiene una semilla, en la semilla está la vida, pero si esa semilla no es regada por medio del agua, ¿cómo va a romperse su cáscara y cómo va a poder llevar fruto? ¿Cómo se va a poder manifestar la vida que está en esa semilla? Así también, hermano amado, usted, nosotros que nos encanta la palabra, que nos amamos la palabra, porque la palabra nos trae iluminación, nos trae seguridad, nos trae templanza, nos trae conocimiento, nos trae sabiduría, ¿no? Pero tenemos que entender, nosotros tenemos que entender que necesitamos de ese río dentro de nosotros. Necesitamos que nuestros jóvenes en la iglesia sean llenos del Espíritu Santo. Necesitamos que nuestras esposas sean llenas del Espíritu Santo. Necesitamos que nuestros hijos sean llenos del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Ellos no van a ser llenos así nomás. Ellos van a ser llenos, ¿no? Cuando crean, primeramente tienen que creer, porque los discípulos estaban en el aposento alto porque le creyeron al Señor. ¿Qué le dijo al Señor? Id a Jerusalén, vamos a leerlo. En Hechos 10, perdón, en Hechos capítulo 1, a ver qué le dijo el Señor a ellos. Fíjese lo que el Señor le dijo a ellos. Alabado sea el Señor. Y en el en el capítulo 1, versículo 4, y cuando juntos le mandó, perdón, voy a leer antes, y estando juntos les mandó que no se fueren de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu dentro de no muchos días. Y ahí ellos por fe fueron allí esperando que el Señor le enviara el Espíritu Santo. Por fe lo recibieron. Si ellos no hubieran obedecido por fe, ellos nunca lo hubieran recibido. Y así nosotros hoy también al Espíritu Santo lo recibimos por fe. Ahora, a ellos le dijo el Señor, ustedes vayan al aposento alto, vayan allí a Jerusalén y esperen la promesa del Padre, esperen ahí en Jerusalén, ¿no? Y que el Padre le va a enviar la promesa. Y a nosotros, ¿qué se nos dice? Para que podamos ser llenos del Espíritu Santo. Entonces podíamos adelantar algunos versículos donde dice, y todos estos perseveraban unidos en oración, porque nos vamos a ir al aposento alto, ¿no? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, ¿no? Varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, bueno, y así él habla sobre este asunto, ¿no? Y cuando llegó el Pentecostés, el día de Pentecostés, que estaban todos unánimes juntos orando, ¿no? Porque dice que ellos estaban en oración, perseveraban en oración, en súplica, en ruego, estaban ahí, y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos, ¿no? Que de la palabra del griego es pleto, P-L-E-T-H-O, pleto, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba que hablasen.
Entonces, fíjese lo importante, hermanos amados, hermana amada. ¿Quiere servir al Señor? ¿Quiere consagrar su vida al Señor? ¿Quiere ser testigo de Cristo? Como nos habló la hermana Miriam hoy. ¿Quiere usted obedecer la palabra del Señor? Déjeme decirle que sin la llenura del Espíritu Santo eso es imposible. Sin ese río, sin esa agua de vida, ¿no?, que fluye dentro de nuestro interior, que tendría que fluir dentro de nuestro interior, es imposible obedecer a la fe. Es imposible obedecer a la fe. ¿No? Y aquellos que no tienen el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, ellos me entienden cuando yo les digo eso. Está bien creer que uno tiene el Espíritu Santo, está muy bien. Yo tengo el Espíritu Santo, me dicen muchos hermanos y hermanas. Por la fe yo tengo el Espíritu Santo y yo le digo amén. Yo creo también que tú lo tienes, hermana, hermano. Pero una falta de cosa es recibir el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo no se manifiestan en el mismo momento. En la mayoría de nosotros se manifiesta, primero recibimos por la fe, ahí en Juan 20, 21, ¿no? Juan 20, 21, donde Jesús sopló sobre los discípulos y dijo, recibí el Espíritu Santo, y después en Hechos, capítulo 2, en el versículo que hemos leído, Hechos capítulo 2, en el verso 4, podríamos leer el versículo 1, donde ellos fueron llenos del Espíritu Santo con poder. La importancia de ser lleno del Espíritu Santo, la importancia de recibir este río de agua de vida, ¿no?, y que corra en nuestro interior, no es poco a tener en cuenta. Tenemos que darle un valor muy grande, ¿no?, porque de esto va a depender aún nuestra exaltación. De esto va a depender nuestro lugar en la primera fila. Yo creo, esta es una interpretación, que solamente aquellos que han recibido la llenura del Espíritu Santo con la evidencia del hablar en otras lenguas, solamente ellos pueden alcanzar la fila de la esposa. Solamente ellos pueden alcanzar la vida de la esposa. Porque si necesitamos el poder del Espíritu Santo para vencer el mundo, la carne, los pensamientos, los sentimientos, todo eso, necesitamos el poder del Espíritu Santo manifestándose en nosotros. Y eso nos hace a nosotros más que vencedores, como aquellos que no tengan el río fluyendo dentro de ellos, que no hayan recibido el poder del Espíritu Santo, no con la evidencia de hablar en otras lenguas, ¿cómo van a vencer? Y si no vencen, no podrán irse en la primera fila, no podrán ser resucitados en la primera fila, ¿no? Al final de la última trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿A quién se está haciendo referencia? Y se está haciendo referencia a aquellos que recibieron el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo. Por eso, hermano, no es poca cosa que usted se preocupe en ser lleno del Espíritu Santo. Usted tiene que decir, Señor, lléname, Señor. Necesito ser lleno de tu Espíritu Santo. Señor, yo creo que tú me puedes llenar con tu Espíritu Santo, clamar y orar en oración, estar compenetrado en ese propósito, en esa meta. Si no somos llenos del Espíritu Santo, yo no creo que ninguna persona que no sea llena del Espíritu Santo puede llegar a formar la fila de la esposa. Ahora, el hecho de que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lengua, tenemos que mantener esa llenura hasta el final para llegar a ser la esposa de Cristo. Hay muchos que reciben la llenura del Espíritu Santo, pero después se apaga eso. Se apaga el poder del Espíritu Santo porque viven en la carne, porque por ignorancia, por muchos motivos. Pero tienen que ser renovados con el poder del Espíritu Santo. Por eso este río que el Señor nos invita a nosotros a alcanzar, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, correrán ríos de agua de vida. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían verdaderamente, este es el profeta, ¿no?
¿Por qué dijeron ellos verdaderamente este es el profeta? ¿Acaso entendieron ellos la palabra que él estaba hablando? ¿Yo? ¿Entendieron ellos la palabra que el Señor le estaba hablando? Porque ellos dijeron, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, dice verdaderamente este es el profeta. Gloria al nombre del Señor. Verdaderamente este es el profeta. Ahí en el capítulo 6:14, a ver si nos ayuda un poco, dice así la palabra del Señor. Aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, ¿no? Y ahí en Deuteronomio, capítulo 18:15, Deuteronomio 18:15, gloria al nombre del Señor, dice la palabra del Señor. Profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová Dios, a él oiréis, ¿vio? A él oiréis, gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros hemos ido 6:14, por eso no encontraba el versículo, 6:14. A él oiréis, dice. A este profeta había que oírlo. En Deuteronomio, a ver si es en Deuteronomio. En el capítulo 1, gloria al nombre del Señor. Capítulo 1, versículo 21 de Juan. Capítulo 1, 21. Y dice así, y le preguntaron, ¿qué pues, eres tú Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. No, y esto hablando de a Juan el Bautista estaba diciendo él, ¿no? Que él no era el profeta. Gloria al nombre del Señor. En el capítulo 4, 19 también dice, y dícele la mujer, Señor, paréceme que tú eres profeta. Le dice la mujer a él, al Señor. Entonces, los hombres, cuando le escucharon decir esta palabra, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Fíjese, ¿y qué palabra estaba hablando el Señor? De recibir el río de vida, de agua de vida. Entonces, ¿quién es el verdadero profeta? ¿Quién es que verdaderamente predica la palabra, verdaderamente la palabra de Dios? Aquellos que predican sobre este río. Cuando usted predica o enseña a la iglesia que tienen que ser llenos del Espíritu Santo con la evidencia del hablar en otras lenguas, esa persona, disculpen hermano, esa persona es un verdadero profeta. Está profetizando la palabra de Dios. Pero aquellos que no hablan este tema, que no tocan el tema de ser lleno del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otra lengua, nunca hablan de esos temas, porque no les son revelados. Tampoco ellos mismos hablan en lenguas. Usted tiene que mirar a su pastor. Tiene que mirar si es lleno del Espíritu Santo o no es lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es una de las señales de que su pastor es lleno del Espíritu Santo? Cuando él habla en otras lenguas, en las reuniones de la iglesia. Alabado sea el Señor. No solamente en las reuniones de la iglesia, usted puede ir por la calle y estar hablando en lengua, gozándose en el Espíritu. Alabado sea el Señor. Entonces, un verdadero profeta, un verdadero predicador, un verdadero siervo de Dios,
no esquiva el tema de la llenura del Espíritu Santo en nuevas lenguas, y menos en este tiempo, donde se necesita tanto. Pero ¿quién habla de ser lleno del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas? Si los hermanos que están dentro de la iglesia ya no entienden más ese lenguaje. Hace 20, 30 años atrás usted hablaba sobre ser lleno del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas y los hermanos entendían de lo que uno estaba hablando. Pero eso ya no lo entienden los hermanos. Hay otro hablar. Hay otros temas que sepultaron a este tema. Entonces, ¿quién es un verdadero predicador de la palabra del Señor? Aquel que dice que para poder satisfacer el alma, el hombre, el cristiano que recibió a Jesucristo, necesita ser lleno del Espíritu Santo con la evidencia del Espíritu Santo. Que necesita ser lleno del Espíritu Santo con la evidencia del Espíritu Santo en nuevas lenguas. ¿Quién es el verdadero profeta? No, aquel que dice que sin la llenura del Espíritu Santo no se puede ser testigo de Cristo ni de Dios, no se puede manifestar esta vida. Por eso, hermano, usted necesita, hermana, usted necesita, ahora que tiene conocimiento de la palabra, ahora que tiene entendimiento de la palabra, usted que quiere predicar la palabra del Señor, yo que quiero predicar la palabra de Dios, necesito la renovación del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otra lengua. Necesito este río fluir en mí. Necesito este río. Alabado, esos son los verdaderos profetas de Dios. En este tiempo de tanta incredulidad, de tanta frialdad. Hablar del Espíritu Santo, de ser lleno del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas, eso no es muy popular dentro de las iglesias hoy día. No escucho yo de eso. Este no es un tema de los pentecostales solamente. Esto es un tema de todos aquellos que recibieron a Jesucristo y que enseñan la palabra del Señor. Esto no le corresponde a una denominación, y gracias al Señor por los pentecostales, porque ellos hablan mucho sobre ser lleno del Espíritu Santo. Pero esto de ser lleno del Espíritu Santo, esto nos abarca a todos. Bautistas, hermanos libres, hermanos no del séptimo día, no sé cuántas denominaciones habrá. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos para satisfacer nuestra propia alma, para satisfacer nuestro corazón. Alabado sea el Señor. Por eso, el que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua de vida. ¿No? Y esto hablaba del Espíritu que habían de recibir, los que creyesen en Él, del Espíritu que habían de recibir. Quiere decir que se recibe el Espíritu. Hablaba del Espíritu que... esto decía que... esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. No, creer en Jesús y recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Estos dos son compatibles. Necesitamos los dos. Necesitamos la palabra, necesitamos el pan de cebada. Pero ¿cómo veo que usted cuando come algo se atraganta? Es como que necesita tomar un vaso de agua, ¿no? Para que lo sólido pueda seguir su curso. Porque si se queda atragantado, no le da vida al cuerpo, necesita entrar en el cuerpo. Y ese es el trabajo del agua. El agua empuja el alimento hacia el estómago y ahí ocurre la maravilla de la vida, como los nutrientes del pan por medio del agua se diseminan por todo el cuerpo. Alabado sea el Señor. Por eso, amados del Señor, este es el mensaje del día de hoy. Ríos de agua viva. Déalo en oración. Leámoslo en oración. Meditemos en estas cosas, hermano, de ser lleno del Espíritu Santo. De acá al domingo, hermano, el culto tiene que ser diferente. ¿Y cómo se va a notar que es diferente el culto? Porque todos hemos buscado la llenura del Espíritu Santo en el hablar en otras lenguas. Porque cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, con el hablar en otras lenguas, es otro el culto. Es otra la reunión.
Ahí se puede ver el mover del Espíritu. Ahí nadie se queda callado. Ahí todos quieren participar, todos quieren agregar algo del Espíritu. ¿Entiende, hermano? Nadie se esconde. ¿Vio? Todos quieren estar ahí presentes. ¿No? Muchas veces, bueno, mejor dejémoslo ahí. Búsquela ser lleno del Espíritu Santo. Busque ser, llenarse con ese río de vida en su interior, hermana y hermano, ¿no? Para que el domingo que viene tengamos un culto maravilloso y glorioso. Mañana vamos a estar de 7 a 8 nuevamente, hermano. Ya pasó la hora. El Señor le bendiga a cada uno de ustedes ricamente, ricamente, hermano. El Señor bendiga a los hermanos que van participando. Estamos considerando pasar el programa por medio de WhatsApp, porque me están diciendo que hay muchos hermanos que no pueden conectarse con el Messenger. Entonces vamos a hablar con el hermano Nicolás para poder hacer el programa por WhatsApp, ¿no? Vamos a ver, ya mañana a la mañana ya les aseguro por qué sala vamos a estar haciendo el culto. Les mando un fuerte abrazo. Oren por mí, oren por mi casa, hermano. El Señor les bendiga grandemente. Les amo en el Señor, les abrazo en el Señor. Padre Santo, te doy gracias por esta palabra que tú me has permitido predicar en esta noche. Que tú bendigas a tu iglesia, a tu amada. Que tú bendigas a los hermanos que anhelan y desean de corazón ser llenos del Espíritu Santo, Padre amado. Señor, ayúdales, bendíceles, porque es para ellos que tú lo enviaste, Señor. Es para nosotros que tú lo enviaste. Señor, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, dice tu palabra. ¿No? Gloria al nombre del Señor. Ayuda a los hermanos, ayuda a las hermanas, a los niños, a los jóvenes, a aquellos que predican, que trazan la palabra, aquellos que sirven, Señor, las mesas, aquellos, Señor, que hacen, no, que los cultos sean cultos de poder. Ayúdale, llénale con el Espíritu Santo. Te pedimos por nuestro hermano Daniel, por nuestra hermana Norma, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, y por todos los hermanos que no están haciéndose presentes en las reuniones. Ayúdales para que puedan estar presentes. En el nombre de Jesús, amén. Señor les bendiga grandemente, hermanos. Nos vemos en el día de mañana con la ayuda del Señor. Amén.